Tengan buenos días, licenciada. En esta ocasión, como equipo, nos corresponde hablar acerca del análisis de la evolución política de El Salvador durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Primero que nada, hay que comprender que El Salvador ha pasado por una gran diversidad de hechos y sucesos que han dejado huella en la población. Tal vez población que hoy en día ya no se encuentra entre nosotros, pero que cuando estuvieron tuvieron que sufrir épocas en las cuales fueron muy difíciles, ya que anteriormente se dio lo que era el militarismo. La evolución de El Salvador como república desde su formación a partir de los 100 años del régimen oligárquico que va de 1880 a 1980, hasta su transformación que se da a partir de un viraje neoliberal de 1989, la cual también iba unificada o planificada en una oligarquía, la cual llevaba ciertas fases. Una de las fases era la primera, que era la agroexportación, y una segunda fase que era una etapa neoliberal financiera. Históricamente, El Salvador ha pasado por una gran diversidad de hechos, sucesos, como lo dije anteriormente, que habían marcado y los cuales han ido evolucionando a partir del tiempo, porque se han fungido de un aparato clasista, como lo dije, que se han ido unificando o que han ido cambiándose con el tiempo, porque se iban evolucionando. Un periodo el cual dejó bastante marca en nuestro país se da cuando se dan los periodos de la historia salvadoreña, que se comienza por gobiernos militaristas, y podemos comenzar como una de las épocas que fue bastante sufrida, que va de 1931 a 1944, y más que todo se da cuando entra en presidencia lo que es el general Maximiliano Hernández Martínez, una época que es conocida como el Martinato, debido a que el general Maximiliano Hernández Martínez era uno de los más grandes militares existentes en esa época. Si bien conocemos la historia del levantamiento campesino que se da en 1932, el cual dejó un gran centenar de muertes, también personas heridas, los cuales querían libertad, ya que en los periodos militaristas se vivían diversas acciones, las cuales para la población no eran las mejores. Ya poco a poco, con el tiempo, se fue unificando lo que fueron los partidos políticos, para los que hoy en la actualidad conocemos como Arena, el Frente Nuevas Ideas, Gana, el PCN, el PDC. Partidos políticos con el tiempo se fueron generando o se fueron construyendo, los cuales también le dieron el fin a lo que eran los gobiernos militares salvadoreños. Es decir, la historia de El Salvador ha sido una evolución muy grande, la cual data de los periodos de gobiernos militaristas y para poder concluir en periodos de gobiernos de partidos políticos, en donde a continuación se presentan los diferentes nombres de los presidentes que fueron tanto militares y también que son parte de partidos políticos que han estado en el gobierno de El Salvador. Continuando con la exposición, haré mención y explicaré a algunos presidentes del siglo XX y algunos que abarcaron desde el siglo XIX, que primero asumieron el cargo de gobernantes provisorios y luego pasaron a presidentes electos. Los presidentes que gobernaron desde 1894 hasta 1907 fueron Rafael Antonio Gutiérrez, quien asumió la presidencia desde 1894 hasta 1898. En su mandato se caracterizó por su honradez en el buen manejo de la hacienda pública. El siguiente fue Tomás Regalado. Después de liderar el movimiento que derrocó al presidente Rafael Antonio Gutiérrez, este asumió el cargo desde 1898 hasta 1903. Regalado demostró no tener nada en contra de la libertad de prensa, puesto que durante su mandato aparecieron publicaciones que atacaban tanto al gobierno como a sus funcionarios. El siguiente fue Pedro José Escalón.
un político salvadoreño que ejerció la presidencia entre 1903 hasta 1907. Su mandato se enfocó en la creación de la Escuela de Comercio y Hacienda, además de iniciar la construcción del Palacio Nacional y el Teatro Nacional de San Salvador. Presidentes desde 1911 hasta 1919 fueron Manuel Enrique Araujo. Fue presidente entre 1911 y 1913 por elección popular, donde lo que caracterizó su mandato fue el auge económico, y la presidencia de Araujo finalizó cuando este fue asesinado. El siguiente fue Carlos Meléndez. Fue un político salvadoreño que ejerció desde 1913 hasta 1918, el cual no pudo terminar por motivos de salud. El siguiente fue Alfonso Quiñones Molina. Ostentó el cargo de presidente provisional desde 1914 hasta 1927. Durante su mandato logró fundar la Radio Nacional de El Salvador. Periodo presidencial desde 1919 hasta 1931. Primer presidente fue Jorge Pío Romero Bosque. Su mandato duró desde 1927 hasta 1931. Durante su mandato se produjo la Gran Depresión del 1929, que generó una grave situación económica al depender de la economía estadounidense. El siguiente fue Arturo Araujo, presidente desde marzo a diciembre de 1931. Siendo derrocado en ese mismo año por un grupo de militares del país, los quienes tenían el apoyo de la oligarquía cafetalera. Y el siguiente fue el directorio cívico, que estaba compuesto netamente por militares. Entre ellos figuraban el coronel Joaquín Valdés, el coronel Juan Vicente Vidal, el capitán Manuel Urbina, el capitán Visitación Antonio Pacheco, entre otros, los cuales tomaron el poder desde el 2 al 4 de diciembre de 1931. Iniciando con ello las dictaduras militares en El Salvador. Como sabemos que desde 1932 la oligarquía salvadoreña depositó el poder político en el ejército, por lo que el país estuvo regido durante más de 47 años por gobiernos militares, y a continuación mencionaré unos de los presidentes militares que gobernaron desde 1931 hasta 1948. Entre ellos están el general Maximiliano Hernández Martínez. Luego está el militar Andrés Ignacio Menéndez, Osmin Aguirre y Salinas, y por último el militar Salvador Castaneda Castro. Continuando con el tema, vamos a hablar un poco del periodo presidencial de 1948 a 1960. Comenzando con el Consejo Revolucionario de Gobierno. Esto fue un organismo colegiado que gobernó en la República de El Salvador durante 2 años, desde el 14 de diciembre de 1948 hasta el 14 de septiembre de 1950. Dicho organismo estaba conformado por militares y miembros de la sociedad civil. En este mismo periodo hubieron 2 presidentes, que fue el primero Óscar Osorio, que fue presidente salvadoreño que ejerció su cargo desde el 14 de septiembre de 1950 hasta el 14 de septiembre de 1956. Uno de los aspectos más importantes que este presidente resaltó fue la creación del seguro social para los trabajadores urbanos. Y el otro presidente fue José María Lemus, fue presidente constitucional de la República desde el 14 de septiembre de 1956 hasta el 26 de octubre de 1960, algo que resaltó en este periodo que promovió la educación en las clases más bajas del país y el bienestar social, como la Cruz Roja. Presidentes de El Salvador desde 1960 hasta 1962 fue la Junta de Gobierno. Después de derrocar al presidente Lemus, toma poder 3 militares y 3 civiles con la finalidad de poner efecto de la Constitución de 1950. En 1962, Eusebio Rodolfo Cardón Sea fue presidente provisional de la República de El Salvador y siendo uno de los encargados de redactar la Constitución del mismo año. También se menciona a Julio Alberto Rivera. Fue militar político y presidente desde el 1 de julio de 1962
a 1967. Durante su gobierno se realizó reformas políticas como sociales, por ejemplo, a calmar el movimiento de izquierda y la construcción del muelle del puerto de Acajutla. Desde 1972 a 1982, Arturo Molina, siendo presidente de la República durante su mandato, realizó un plan de infraestructura dedicado a la educación y construcción de hospitales y la presa hidroeléctrica. Y se puede mencionar que el gobierno de Carlos Romero fue una época de gobierno violento, y después de la Junta de Gobierno se instaura el derrocamiento de Romero en 1982. Después de la Guerra Civil se elige una asamblea constituyente. Para culminar con lo que es la exposición, yo les hablaré sobre el periodo presidencial desde 1982 hasta el 2021, hasta el actual. Empezamos con lo que es el periodo presidencial de Arena, que tuvo muchas figuras que dieron mucho de qué hablar en ese entonces, tanto como Álvaro Magaña, José Napoleón Duarte, Alfredo Cristiani. Estuvo también lo que es Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Elías Antonio Saca. Como sabemos, ¿verdad? Arena fue 20 años que estuvo en el poder. Estuvo haciendo básicamente, se podría decir, entre comillas, lo que es ejercer un papel para sacar adelante el país, por así decirlo, para hacerlo transparente más posible que se pueda. Pero en este periodo que se dio de la gobernatura de Arena, estos 20 años, sabemos que hacían una cosa buena, como dice un refrán, y 10 malas. Entonces, este periodo se dio mucho de qué hablar, ya que desde que se empezó con Álvaro Magaña, que fue elegido presidente provisional en todo lo que la Constitución hacía una reforma, para que después, en 1984, se pudiera hacer lo que es la reelección y las elecciones, presidenciales. Le hicimos con José Napoleón Duarte, que estuvo a cargo de la presidencia el 1 de junio de 1984. Él quedó ganador en lo que es estas elecciones. Como sabemos que en El Salvador hay muchos partidos políticos, está el PCN, Arena, FMLN, Nuevas Ideas, Gana. Hay otros más, pero no tienen mucho peso como lo que es hoy en día Gana, Nuevas Ideas, incluso Arena y la FMLN, se podría decir. Continuando con lo que es los presidentes, ¿verdad? Y lo que ha sido la transformación política de El Salvador, vamos a lo que es el periodo de 2009, donde se le da un giro a todo esto, y es cuando Mauricio Funes llega a la presidencia, que era un periodista y político, quien cumplió el rol de presidente de El Salvador del 1 de junio de 2009 hasta el 2014. Así después ya llegando lo que es Sánchez Serén al poder, que fue presidente, igual un republicano, y terminó hasta en 2016 lo que es la gobernatura. Y actualmente en el 2021 que tenemos al presidente de la República, Nayib Bukele. Él es un empresario, un político salvadoreño